Un saludo tengan todos, soy la doctora Sandra Quintero, gerontóloga, directora del programa de gerontología de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y presidenta de la Red Panamericana de Universidades con programas y carreras de gerontología. Quiero agradecer en esta oportunidad a mi querida María de Jesús Moreno por invitarme a compartir con ustedes en este sexto verano internacional de investigación en gerontología del año 2023 que desarrolla esta extraordinaria Universidad Estatal del Valle de Ecatepec de México. Y quiero compartir con ustedes una conferencia que he titulado Políticas Públicas de Vejez en América Latina, un marco legal para la reflexión. Quiero desarrollar como propósito esa socialización del marco paradigmático que orienta las políticas de promoción en salud pública para la atención del adulto mayor en Venezuela y América Latina, iniciando primero por entender que existen algunos filósofos que nos han dado ese acercamiento a ese entendimiento de esas políticas públicas que de hecho Platón referencia a la teoría filosófica del Estado, donde incorpora el tema de la felicidad que debe producirse en ese marco de trabajo entre el Estado y la comunidad política. Aristóteles, por su parte, hace referencia al ser humano desde esa naturaleza, no solamente entendiéndola como un ser biológico, psicológico, sino como social y político, donde vive dentro de una comunidad y se desarrolla a partir de una ciudadanía. Mientras que Max Weber habla de la teoría de la comprensividad o teoría comprensiva de la sociedad. Allí desde la acción social enmarca sobre todo al hombre o al ser humano como ser de política sujeto a la política, donde hace un cuestionamiento interesante al decir que se vive para la política o realmente se vive de la política. Dicho esto, quiero socializar estos temas que he visto pertinente compartir con ustedes. El primero tiene que ver con la situación sociodemográfica en América Latina, la salud y el envejecimiento y el marco legal de las políticas de promoción de la salud pública para la atención del adulto mayor en América Latina y finalizaré con estas mismas, pero en Venezuela. En el marco sociodemográfico que nosotros vivenciamos a nivel de Latinoamérica, el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía ya desde el año 2016 presentaba un marco de referencia interesante que implica desde las pirámides poblacionales de nuestros países, por ejemplo, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, México, Venezuela, en los últimos censos, indicando el hecho de que existe o está existiendo un ensanchamiento en la cúspide de esa pirámide, pero un estrechamiento en la base, lo que significa que el aumento en número y proporción de adultos mayores posibilita realmente ese entendimiento, esa necesidad para el desarrollo de esas políticas públicas. Es de allí entonces que esa visión demográfica que se presenta la referencio en uno de los libros que publiqué que titulé Gerontología para la Vida, Ciencia para la Vida, en el año 2013, donde insto a entender ese envejecimiento de la población como un hecho que constituye un reto para la comunidad, para los estados y para los países. Un hecho sin precedentes que amerita el desarrollo de políticas en materia de salud, en materia social, en distinta, si se quiere, naturaleza, para que se puedan gestar los servicios sociales, los servicios de seguridad social específicamente a todo nivel y en todo el país. Todo esto, por supuesto, constituye un desafío para las distintas profesiones de la cual la gerontología va en ese sentido. Y también hago referencia en el texto de las metáforas de Gareth Morgan, donde está pensando en las organizaciones desde esa visión al hecho de que fue un libro que publiqué en el año 2017, alguna énfasis o hago un especial énfasis en reconocer que ese contexto sociodemográfico en que vivimos es la mejor referencia para que nosotros podamos adentrarnos a garantizar realmente políticas que sean de manera efectiva y contextualizadas desde una visión de una gerencia gerontológica. De allí entonces que entendemos un hecho emergente importantísimo que nos presenta la Organización Mundial de la Salud al decir que
se marca la década del envejecimiento saludable. ¿Esto qué significa? Significa que hoy nos encontramos dentro de un posicionamiento del entendimiento de este envejecimiento saludable bajo una década que nos invita a desarrollar realmente políticas enmarcadas en la innovación, la investigación, la salud, las ciudades saludables, lo económico, político, lo social, la globalidad, la no discriminación y la planificación. De allí entonces que, abonando los esfuerzos para que este envejecimiento saludable desde el año 2021 hasta el 2030 realmente signifique una plataforma para el desarrollo de políticas, me permito citar la prioridad número 4 que nos insta a promover realmente investigaciones que puedan enmarcarse dentro de ese, si se quiere, dentro de ese escenario de las necesidades actuales que viven las personas mayores y que esas investigaciones realmente incluyan a esas personas mayores y se hacen esta especial atención preguntas importantes que puedan encaminarse hacia la salud, hacia el bienestar de esas personas mayores en América Latina. De hecho, en ese mismo contexto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en el año 2021 presentó algunas formas de ese, si se quiere, desarrollo de políticas de algunos países. Y de hecho, aquí solamente les puedo nombrar 4 de las cuales existen citadas en este documento, que es en este caso, de la innovación para el desarrollo como clave para una recuperación transformadora de América Latina. Está, por ejemplo, los cuidados a domicilio. Estos cuidados a domicilio implica el hecho de ayudar a las personas a que se puedan desarrollar maneras de vivir de forma positiva y de forma independiente, pero que existan cuidados de enfermería, cuidados de gerontología en el hogar y también en los centros de día, de actividades que puedan promover ese buen vivir aun cuando las personas estén solas. El segundo serían las transferencias monetarias para los cuidadores no remunerados, por ejemplo, sistemas que estén encaminados hacia la protección social, que se va si se quiere, a servir desde las familias, desde aquellos cargos que tienen las personas que son cuidadoras de adultos mayores. Y también está la alternativa de familias sustitutas, que es otra experiencia donde existe la práctica muy particular que se promueve desde la reinserción de las personas de avanzada edad en su comunidad, sobre todo dentro de las familias sustitutas, y que estas familias van a actuar como cuidadores, como personas que ofrecen ese cuidado y en tanto que también es remunerado. Otra experiencia también es la de formación para el cuidado de las personas adultas mayores. Argentina, por ejemplo, tiene un trabajo muy interesante sobre un programa nacional de cuidados domiciliarios. También en Brasil, el Programa Nacional de Formación de Cuidadores de Personas de Edad, y de las escuelas de cuidadores en Cuba y los programas nacionales de formación de cuidados también en México, y en Paraguay el curso de capacitación de cuidadores. Entonces, dicho esto, fíjense lo interesante que ha sido este marco de referencia en primera instancia, el acercamiento prioritario a la atención del cuidado, del cuidador, de estos adultos mayores en el hogar y en los distintos escenarios. De allí, entonces, les comparto el segundo tema de salud y envejecimiento, porque de hecho hay un documento interesante de la Organización Mundial de la Salud, que de hecho es el Informe Mundial sobre el Envejecimiento y Salud, que invita, fíjense cómo se enlaza eso, el marco de referencia de la década del envejecimiento saludable, por un lado, y este Plan de Acción Internacional de Madrid del envejecimiento, cuando desde el año 2002 propiciaba ese entendimiento o esa forma de madurar un escenario cognitivo, mental, político, económico, de que las personas mayores pueden contribuir al desarrollo de los países y que a través de eso se puede fomentar la salud y su bienestar como tal. Y esto se desarrolla a partir de ¿qué? De la generación de escenarios o de entornos que sean verdaderamente propicios y favorables para estas personas adultas mayores. Y de allí entonces se entiende evidentemente un marco de envejecimiento paradigmático esencial que se denomina envejecimiento activo, que desde el año 2002 la Organización Mundial de la Salud lo presenta como ese aprovechamiento de oportunidades del entorno, lo que significa entonces que nosotros nos adentramos al posicionamiento de la salud de los adultos mayores como razón política.
Y si hablamos de esto, entonces podemos citar el documento de María Alcira Quintero cuando hace referencia al hecho de que esa salud, a la cual yo he insistido desde que presenté esta conferencia, es que la salud de los adultos mayores en ese sistema público requiere realmente un estado de sensibilidad. Y esas políticas de atención realmente deben encaminarse hacia la gestión del conocimiento. En primer lugar, porque se deben implementar realmente modelos para este grupo poblacional. En primer lugar, desarrollar un mapa de conocimientos que no solamente sea para el beneficio de su salud, sino una instancia de, si se quiere, instalación basada en el servicio y en la humanización de ese servicio a nivel organizacional. Una cultura de organización del servicio y el uso de las tecnologías, tanto de forma técnica, de forma electrónica y, por supuesto, el liderazgo participativo. De ahí entonces que si nosotros hacemos un enlace con el estudio de la Organización Mundial de la Salud y lo que venimos tratando, ya nosotros podemos reconocer que si se ha manejado el hecho de la funcionalidad de las políticas desde las carencias de la asistencia sanitaria, donde existen países que realmente tengan ingresos bajos o medianos. Eso seguramente causa algunas limitaciones desde el punto de vista de la funcionalidad. Pero también nosotros hemos reconocido que se ha ido reproduciendo un patrón de atención o un modelo centrado en las carencias de la vejez más que en la productividad, es decir, desde las vulnerabilidades, desde la desconexión, más que realmente lo que pueda ser productivo en la etapa de la vejez. De hecho, Avigurs en el 1961 ya hacía ese debate sobre el posicionamiento polarizado que existe frente a algunos determinados valores que existen en torno a la vejez. Y entonces ahí nos podemos preguntar, ¿por qué actuar en materia de envejecimiento y salud, que realmente es lo que venimos manejando? Bueno, porque debemos encaminarnos hacia una salud que esté basada en esos derechos humanos, por un lado, y por el otro, que realmente se reconozca que existe una gama de socioeconómicos, políticos, educativos, de diversa índole que pueden conducir a condiciones de productividad de las personas mayores. De allí entonces que podemos enlazar este marco de referencia temático, de contexto demográfico, de desarrollo de la salud, para entrar en este tercer tema que tiene que ver con el marco legal de las políticas de promoción de salud pública para esa atención del adulto mayor en América Latina. Y quisiera permitirme citar un documento que me ha gustado mucho, que es de Sandra Wenschwan, que desde el año 2004 ha titulado Marco Legal y Políticas a favor de las personas mayores en América Latina. Hay una referencia de cómo ha evolucionado esos derechos de las personas adultas mayores o de las personas sujetas, en este caso, de derecho a favor de su bienestar y su calidad de vida. De allí entonces está la primera generación, donde han emergido los derechos humanos que aparecen desde la Revolución Francesa y son los derechos civiles y los derechos políticos. La segunda, que es la generación de los derechos sociales, económicos, culturales, que surgieron complemento de los anteriores. Y la tercera generación es el derecho para el desarrollo, el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente, el derecho a la asistencia humanitaria, el derecho a la beneficencia del patrimonio, que es parte de la humanidad. Y esto todo se evidenció a partir de una resolución que dio cabida a entender la salud y el envejecimiento por parte de la Organización Panamericana de la Salud en el año 2002, donde insta a los estados a que se puedan abocar a la promoción de la protección de los derechos de las personas mayores, fundamentalmente basados en la libertad. De allí entonces que los marcos jurídicos constitucionales de nuestros países debe concederse el estado privilegiado de la democracia, sobre todo desde su ordenamiento jurídico nacional, y de estricto cumplimiento el derecho a la salud y al bienestar. Aquí quisiera citar algunos documentos internacionales que protegen al adulto y la adulta mayor. Ahí tenemos, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya desde el año 1948 presenta
si se quiere, una forma particular de entender los derechos de los individuos en la vejez y se posee un nivel de atención de vida adecuado en la familia, la salud y la alimentación. Está la Convención del Estatuto de los Refugiados, presentado por la Organización de las Naciones Unidas en 1951, donde se prevé realmente la legislación del trabajo y los seguros sociales que dan amparo a las personas mayores como un derecho. El Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento en el 1982, que ofrece a los estados la disposición en cuanto a algunas acciones que se puedan acometer para la protección de tales derechos. La Convención sobre la Protección Internacional de los Derechos de los Adultos Mayores, una conferencia de Haya, que habla del derecho internacional privado en el año 2000. Este documento regula cuestiones que tienen que ver con la cooperación transnacional en relación a la protección de estas personas. La Declaración de Brasilia en el año 2010, donde insta realmente a los gobiernos para realizar todos los esfuerzos que estimulen esa elaboración de convenciones internacionales de derechos frente a la violencia. El otro es el convenio de las recomendaciones que está proclamado en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, que protege realmente directamente a los trabajadores de edad avanzada en materia de seguridad, en materia de no discriminación, de prestación social, invalidez, entre otros. Está la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el año 2000, que va dirigido a desarrollar las nuevas medidas, sobre todo de protección y del aumento de la calidad de vida en las personas adultas mayores dentro de sus comunidades o dentro de la sociedad. La Comisión Económica para Europa, que en el año 1945 desarrolló esta comisión una conferencia ministerial sobre el envejecimiento, que fue posterior, de hecho, a la Asamblea de Madrid y estuvo centrado sobre todo en la problemática del mundo que en vías de desarrollo. La Estrategia Regional de Implementación del Plan de Acción de Madrid sobre el envejecimiento, que aborda realmente temas como identificaciones prioritarias, la seguridad económica, el mundo que envejece, por ejemplo, la integración de los factores de edad, de los cambios del ciclo vital humano, la solidaridad intergeneracional, entre otros. Se encuentra también el protocolo adicional de la Convención Americana sobre los derechos humanos en el área de los derechos económicos, sociales y culturales. Fíjense cómo se va enlazando todo esto y que de hecho está concatenado con la evolución de las políticas en materia de atención al adulto mayor que mencioné hace un momento. Fíjense que esta declaración también, o esta convención también se presenta en San Salvador en 1988, donde participaron 11 países, y de allí se hace referencia a esa protección de la seguridad social durante la vejez para proporcionar las mejores instalaciones adecuadas para la atención médica especializada de los adultos mayores. Está la Convención Interamericana para la Prevención y Sanción de la Violencia contra la Mujer. Verdaderamente protege sobre todo a las mujeres a una vida libre de violencia. La Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las Personas Mayores, que traza las acciones a favor de la prevención de los adultos mayores, incluyendo los cuidados médicos. La Declaración de San Pedro en Sula en 1995 hacia una cultura de la no violencia, de la estructura, sobre todo desde una visión de prevención de esta violencia, de la segregación, la explotación y la discriminación. También está la Declaración del Compromiso del Puerto de España 2009, que tiene un compromiso esencial que es proteger y atender a las personas mayores incorporando los temas de vejez, de políticas públicas, y refuerza como tal los programas de mejoramiento del sistema político y los programas de apoyo para las personas mayores. La Declaración de América sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2016 hace referencia a la protección de las personas adultas mayores indígenas como tal. Y la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos Humanos, que esta ayuda, en este caso, a la protección, asegurar el reconocimiento del goce y el ejercicio de las condiciones de igualdad, sobre todo de los derechos, de las libertades fundamentales,
de la persona adulta mayor, pero sobre todo desde la inclusión, la integración y la participación en la sociedad. Otra es la Carta Andina de la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del año 2002. Ahí fue aprobada por la comunidad andina y se establecía de manera enfática esos derechos de los adultos mayores. La Carta de Buenos Aires sobre el compromiso social en el Mercosur, Bolivia, Chile en el año 2000. Allí se adoptaron medidas especiales para la protección de las personas adultas mayores, las prestaciones sociales, las políticas de vivienda, la integración social y los programas de capacitación. También está la Convención de la Unión Africana para la protección de la asistencia de los desplazados internos en el África, es la Convención de Kampala en el año 2009 y permitía proporcionar esa protección especial y la asistencia de esos desplazados internos con las necesidades especiales, incluyendo los adultos mayores. Y por supuesto la Carta Africana sobre los derechos de los pueblos, derechos humanos y los pueblos, que es la Carta de Banjul, 1981. Hay un documento que reconoce el derecho específico a la protección de la seguridad social. Y la Comisión Económica para el África, en el CEPA, 1958, aprobó el marco político y el plan de acción del envejecimiento que concreta realmente lo que la Segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas presentó en torno al envejecimiento. Entonces, fíjense, todos estos son algunos de los documentos que de hecho existen muchos más, pero he querido traer esto porque son los que de alguna manera han servido de base, de plataforma, de contexto legal para propiciar realmente ese mayor reconocimiento de los derechos de los adultos y las adultas mayores desde los años 40 hasta la actualidad. Pero quiero hacer un especial énfasis en tres documentos que siento que tienen mayor, a mi entender, mayor relevancia. Está el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, donde insta a los estados parte a ese pacto que deben prestar a la atención especial de la promoción y la protección de los derechos económicos, sociales, culturales de las personas adultas mayores. Pero también está el principio o los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad del año 1991. 5 principios esenciales como es la independencia, la participación, los cuidados, la autorrealización y la dignidad. Y otro documento que también llama mi atención es la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, que lo mencioné hace un momento también, del año 2002, donde invita al envejecimiento activo, al protagonismo de las personas adultas mayores, al respeto de la heterogeneidad de las personas mayores, pero también el enfoque como tal del ciclo de vida y la visión prospectiva que existe a largo plazo desde el marco de la solidaridad intergeneracional. Entonces, dicho todo este escenario, este marco legal referencial, estos documentos internacionales, ¿qué se entiende entonces por políticas públicas? Hay un documento interesante que presenta Oxlade y O'Donnell, donde habla que son realmente el conjunto de acciones que van a ¿qué? A encaminarse o a determinar una modalidad de intervención del Estado. Y esa determinada modalidad permite la orientación normativa de hechos previsibles que puedan afectar el curso de un proceso social. Entonces allí se desarrolla realmente la cuestión de la política pública. ¿Y qué diferencia entre esta y las políticas de vejez? Bueno, fíjense que las políticas de vejez son acciones organizadas por el Estado frente a algunas consecuencias que en este caso pueden ser sociales, económicas, culturales y sobre todo del envejecimiento poblacional o individual, que de hecho Wen Xuan en el año 1999 remarcaba, y en algunos documentos que ya cité, porque existen atributos generales muy puntuales que van a direccionar la institucionalidad, las medidas que son realmente programáticas para la intervención y la articulación y la normatividad legal. Entonces, esas políticas sociales, políticas de salud encaminadas hacia la vejez, tienen que ser reconocidas, en palabras de Martínez 1999, desde un marco de una realidad y no desde una fantasía. Procesos sociales que realmente se encaminen ¿a qué?
a una visión de reconocimiento de la autoridad política que debe encaminar sus acciones hacia el bienestar social. Ese bienestar social están orientadas hacia los estilos de vida, el desarrollo de realmente desde una visión de distinta naturaleza, pero enmarcado desde las ciencias sociales. Un acceso al ¿qué? Al servicio como tal, que se debe ceñir a la necesidad y a los estados de vulnerabilidad. Hay una referencia muy particular que tengo como marco legal de las políticas. Fíjense que aquellas son políticas internacionales, pero quiero compartir algunas experiencias en el marco de las políticas de salud pública o de sociales también de Venezuela. Allí podemos visualizar en la presentación la materialización de algunas políticas desde las misiones sociales. Tenemos, por ejemplo, la misión en Amor Mayor, que no es más que ese proceso contributivo al sistema de la seguridad social a partir de las cotizaciones o las pensiones por vejez, donde en un momento, cuando se dio la oportunidad a adultos mayores venezolanos que aún no habían cotizado, no habían hecho los aportes como tal al sistema de seguridad social para acceder a un servicio como tal de pensiones, se les otorgó la oportunidad de completar sus cotizaciones a partir de algunos reglamentos o realmente algunas directrices emanadas por el Ejecutivo Nacional. Está la misión José Gregorio Hernández, que permite reconocer a partir de los estados de vulnerabilidad, discapacidad de las personas adultas mayores, el otorgamiento de dispositivos de ayuda para fortalecer la independencia de las personas mayores con alguna discapacidad. La misión Sonrisa, que permite también la adquisición de prótesis dentales. La misión Negra Hipólita, que arropa o atiende a adultos mayores, que ha ido minimizándose esta frecuencia, pero de las personas adultas mayores que están en situación de calle, que ya ha sido bastante acudido o se ha minimizado. La misión Farmacia Solidaria, que no es más que ese proceso de atención de medicamentos a bajo costos en base a las necesidades y las patologías que presenten los adultos mayores y las comunidades en general. La misión Madres del Barrio, son adultas mayores que ofrecen cuidados o son cocineras que están en comedores de las localidades, entre otros. Y desde este trabajo, si se quiere, legal, quisiera presentar algunas leyes muy puntuales. Por ejemplo, la Ley de Sistemas de Cuidados para la Vida, que de hecho fue presentada a finales del año 2021 y que nos ayuda a reconocer que los cuidados para la vida son actividades que son indispensables para el desarrollo humano y que desde allí deben emerger las políticas, planes, programas y medidas que puedan garantizar esa atención y ese acompañamiento integral de las personas adultas mayores y especialmente de las personas cuidadoras a las cuales ejercen ese servicio. Esto permite contribuir al hecho de el desarrollo de la autonomía, del bienestar, de la integración social y el logro de su felicidad social. El otro es la Ley de los Servicios Sociales, presentado en el año 2005. Esta ley tiene como función esencial definir y regular el sistema prestacional de los servicios sociales al adulto mayor y otras categorías de personas, es decir, que tiene que ver con la rectoría, organización, funcionamiento y financiamiento de esos sistemas de gestión y en este caso que constituyen las personas adultas mayores en toda la República Bolivariana de Venezuela, a la par de la Ley del Sistema de Seguridad Social. La otra es la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores, presentado a finales del año 2021, igual que la Ley del Sistema de Cuidado. Pero esta ley en particular tiene como parte de su esencia garantizar el respeto de la dignidad humana, de que las personas adultas mayores estén en el pleno ejercicio de sus derechos y garantías, y que ese cumplimiento de esos derechos y garantías tiene que ser responsabilidad del Estado y corresponsabilidad de la familia. Entonces el Estado y las familias y la sociedad realmente aseguran ese buen vivir, ese bienestar de la calidad de vida
y la seguridad y sobre todo el envejecimiento activo, digno, saludable y feliz de las personas adultas mayores. Y en esa ley, específicamente en el artículo 20, habla especialmente de la promoción de la gerontología y de hecho insta al Estado a que se pueda reconocer al gerontólogo como el profesional especializado para la atención del adulto mayor y que se pueda fortalecer la calidad de vida de las personas adultas mayores de la mano de este profesional. Invita también al reconocimiento de este profesional como parte del equipo de salud y de hecho insta al reconocimiento de su manual descriptivo de cargo, del posicionamiento que tienen los distintos niveles de reconocimiento de la experiencia y la antigüedad y el reconocimiento también de su inscripción en el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Y esto se acompaña de ¿qué? De un trabajo que desarrollé en primera instancia en la Asamblea Nacional Constituyente que emergieron estas leyes y la segunda, ahorita en la Asamblea Nacional, que acompañó el proceso de reglamentación de esta ley y el Congreso de la Nueva Época que invita a la profundización de la ley y el establecimiento de su marco normativo. Parte de este escenario, de estas actividades, de estas leyes, de este reconocimiento de los derechos, de este trabajo integrado para visibilizar el marco político a nivel internacional y por supuesto tendremos muchos países que participan en este caso de este encuentro político-legal, político-económico, político-educativo que nos invita a reconocer que indistintamente de las situaciones de vulnerabilidad o de las situaciones que puedan estar presentando algunos adultos mayores, familias, comunidades, países, debe prevalecer el respeto a la vida y a la integridad de la persona. Y esto va enmarcado ¿en qué? En que nosotros como gerontólogos realmente nos posicionemos de los escenarios, que salgamos de nuestros espacios del claustro, del aula de clase y nos adentremos a las realidades de los adultos mayores, que reconozcamos que es allí donde se encuentra realmente el estudio del envejecimiento en las comunidades, los adultos mayores en estado de vulnerabilidad, en adultos mayores que indistintamente de sus realidades necesitan ser reconocidos como seres humanos, que no solamente es tratar al adulto mayor que se encuentra en un estado de actividad, en un estado de productividad, sino también aquellos que desde alguna situación de dependencia también tienen los mismos derechos. Y allí les comparto, ya para finalizar esta conferencia o esta presentación que he tenido con ustedes, un artículo que publiqué en la revista Qualitas de Ecuador, de la Universidad Iberoamericana, en este caso de Quito, que se titula La educación gerontológica desde la experiencia del gerontólogo, porque el gerontólogo tiene que actuar desde ese accionar. En el caso venezolano, nosotros tenemos las competencias, en este caso, de la gerencia, que es lo que he presentado prácticamente en esta oportunidad, que muchas son productos del trabajo que como gerontóloga he desarrollado a nivel nacional e internacional, pero también educativo, donde debemos ser facilitadores de ¿qué? De los procesos donde la atención primaria de salud, que es el mejor marco de referencia para esos derechos, debe estar el gerontólogo en el primer nivel de atención, pero también el de la investigación, que es otra competencia esencial para el gerontólogo, ahondando, como lo decía hace un momento, en los escenarios propios donde se debe estudiar al adulto mayor y a su envejecimiento. Y el otro que tiene que ver con el componente asistencial, es decir, actuar desde la óptica de la integralidad, del respeto a la vida y la preservación de la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores. Y este artículo lo muestro como una referencia para las políticas de atención del adulto mayor en América Latina. Y emerge una teoría muy importante o muy interesante que va a tributar a la toma de conciencia y al desarrollo de un pensamiento colectivo que realmente se propicie, si se quiere, la construcción real de una visión paradigmática del envejecimiento en este contexto que vivenciamos en la actualidad. De ahí entonces que finalizo mi presentación agradeciendo la invitación, deseando que esta presentación sirva para su profundización, apenas es un marco de referencia
compartido y seguro estoy que servirá para que ustedes puedan, y así como las personas con las cuales puedan compartir este video que les tengo, sea verdaderamente propicio y de interés para profundizar en los temas de la gerontología, de la vejez y el envejecimiento. Un abrazo y bendiciones para todos.